Situación preocupante en relación a la enfermedad de chikungunya. Los expertos estarían notificando comportamiento extraño en la parte neurológica. ¿Qué es lo que estarían indicando los expertos? ¿Qué manifestaciones neurológicas estaría causando hoy en día la infección, que es una epidemia en Paraguay? ¿Puede la enfermedad dejar secuelas? ¿El daño causado sería por el mismo virus o por la respuesta inmunitaria? ¿El virus de chikungunya ha mutado? ¿Existiría una nueva cepa de este virus? En una reciente publicación de este 12 de marzo 2023, un grupo de expertos estarían alertando sobre el comportamiento que tendría el virus causante de la enfermedad de chikungunya y que hoy en día estaría teniendo manifestaciones neurológicas. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre virus de chikungunya estaría asociado a daño neurológico. Un punto importante a tomar en cuenta es que para la semana de marzo 2023 que va en curso, sobre todo para la primera semana, se habrá reportado por parte de la Organización Panamericana de la Salud una situación preocupante en relación a la enfermedad causada por un virus conocida como el virus de chikungunya, un virus que se transmite, al igual que otras enfermedades como dengue, fiebre amarilla, a través de mosquitos. La situación sería preocupante porque ya los casos se estarían incrementando y Paraguay sería hoy en día el epicentro de este nuevo brote, superando ya a la gran epidemia que fue declarada en el 2014. Sin embargo, una situación preocupante que se estaría notificando es de que el virus estaría teniendo hoy en día mayor compromiso neurológico que lo que se habría visto en brotes anteriores, por lo cual la preocupación de los expertos se habría encendido. En una reciente publicación de este 12 de marzo 2023, un grupo de científicos hablaría sobre el extraño comportamiento neurológico que tendría chikungunya. Estamos afrontando la peor epidemia de chikungunya que se haya reportado. Esta enfermedad es absolutamente prevenible, no mediante una vacuna, sino con la limpieza y con la higiene, y estaría dejando estragos importantes a la sociedad. Hoy en día ya registrándose víctimas mortales y sobre todo conllevando a una morbilidad que nosotros debemos mencionar. Se ha reportado con respecto a este brote de chikungunya un comportamiento anormal del virus respecto al sistema nervioso. Se estaría notificando que en muchos casos estarían teniendo hoy en día una situación importante a mencionar, desde la parálisis facial, que significaría el congelamiento de la mitad de la cara, que puede ser no grave en algunos casos, pero que si es maltratada o no tratada, puede dejar secuelas importantes a mencionar, tales como lesiones en la córnea, lo que llevaría a trastornos en la visión. Puede también provocar reacciones inflamatorias severas en el tejido que cubre el sistema nervioso, como son las meninges. Puede causar daño al mismo tejido encefálico, como son las encefalitis, o igualmente puede causar daños diversos a nivel de la médula espinal, como la mielitis, lo cual conllevaría a trastornos severos en cuanto a la movilidad, incluso en cuanto a la respiración, pudiendo tener hoy en día muertes súbitas por una infección a nivel de la médula espinal. La causa de esta agresividad del virus, o, para algunos científicos, la respuesta de la defensa del cuerpo al mismo, hoy en día estaría siendo evaluada por infectólogos, neurólogos, epidemiólogos, quienes buscan una respuesta para ver qué es lo que está pasando. No se sabe si se trataría de una nueva variante más agresiva o que el virus haya mutado y esté dando hoy en día unas nuevas características que nosotros debemos mencionar. Es importante tomar en cuenta que el virus de chikungunya, dentro de sus manifestaciones, causaría dolor intenso a nivel de articulaciones y músculos. Inclusive puede despertar factores reumatológicos en personas que no tenían una respuesta inmunitaria anterior. Esto es importante mencionar que también otro de los cuadros asociados sería la fiebre elevada, las lesiones bucocutáneas a nivel de enfermedad, la presencia de rash o sarpullido, lesiones en la mucosa gingival a nivel de la lengua. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta.
La información que dan hoy en día los expertos en relación al virus de chikungunya, sobre todo por el brote que no tendría precedente alguno que se ha registrado en Paraguay, lamentablemente es de que los daños neurológicos se están describiendo, desde la parálisis facial a la meningitis, a la encefalitis y finalmente a la mielitis, que podría conllevar a una causa de muerte, sobre todo por un paro respiratorio, tomando en cuenta que los centros de respiración se encontrarían a nivel del bulbo y médula espinal, lo cual un daño en estas estructuras neurológicas conllevarían a que el paciente curse con un paro respiratorio, y esto es una situación que puede conllevar a la muerte. Los científicos estarían analizando dos teorías. En primer lugar, si esta respuesta es por la misma virulencia del virus, en donde no se descarta una nueva cepa o una nueva mutación de este virus que lo habría hecho más agresivo, o la segunda hipótesis sería que estaría desencadenando una respuesta inmunitaria sobrelevada, muy parecida a lo que causaba COVID-19 en las etapas más agresivas, como es la tormenta de citoquinas, y esta etapa inflamatoria excesiva podría ser la responsable del daño que se está describiendo. Dos situaciones que hoy día todavía deben ser analizadas. Sin embargo, la hipótesis de que el virus de chikungunya esté mutando o se haya generado una nueva cepa es una situación que nosotros no podemos descartar. La situación que se da hoy en día en Paraguay, lamentablemente, según los expertos se menciona, puede extenderse a otras regiones en cuanto a América del Sur, tomando en cuenta sobre todo los límites que tendría Paraguay, en donde Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil podrían hoy en día estar reportando el avance de chikungunya, una enfermedad viral que podría causar daños neurológicos que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un análisis importante que daría un grupo de expertos en relación al comportamiento que estaría cambiando con respecto a la enfermedad causada por el virus de chikungunya. En una reciente publicación de este 12 de marzo de 2023, un grupo de expertos hablaría sobre ello. Según la publicación, se estaría mencionando que el virus hoy en día tendría un comportamiento diferente y el daño neurológico se estaría notificando con mayor frecuencia, desde la parálisis facial a la meningitis, a la encefalitis y finalmente a la mielitis, que podría terminar con paro respiratorio y causar la muerte del paciente. Es muy importante que los científicos estarían evaluando dos hipótesis. En primer lugar, que el virus haya mutado y generado una nueva variante que haría más agresiva el cuadro clínico, y en segundo lugar, que estaría desencadenando una respuesta inflamatoria sobrelevada que sería la responsable del daño que se notifica hoy en día. Lo más importante es mencionar que el brote actual de chikungunya podría extenderse a otros países en América del Sur y debemos estar preparados ante ello. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.